la bienvenida al Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Y en nombre del centro y de su presidente, el brigadier Gustavo Lema, veterano de la Guerra de Malvinas, quien actualmente está presidiendo este centro, y en el mío propio, teniente coronel retirado del Ejército Argentino, Juan Carlos Melián. El Centro de Oficiales tiene muchísimas y diversas actividades culturales que de una u otra forma permiten el desarrollo y la integración de este centro con la comunidad. Hoy, en una cuestión muy particular, presentamos un libro que quiero que quede claro, y desde el Centro de Oficiales lo quiero marcar, no tiene entidad política, sino tiene calidad histórica. Y esta diferenciación en esta época de campaña puede llevar a confusión este evento, motivo por el cual les quiero dejar claramente expresado que estamos en presencia de un libro que marca un hito histórico en la Argentina y un tiempo que luego la historia moderna y para más adelante tendrá que investigar. Quiero esto y agradecer una vez más su paciencia y especialmente viendo la mesa y dada mi ancianidad, me doy el lujo de agradecerle a Diego, joven historiador, que muestre que hay una juventud que tiene interés en mostrar una historia que, si bien parece reciente, ha marcado un desarrollo en el devenir de la Argentina que realmente nos ha traído severos conflictos y que al día de la fecha estos continúan. Por lo tanto, Diego, lo felicito porque no se ve gente joven preocupada por dedicarse a investigar los episodios que fueron cruentos y difíciles. No puedo hablar de lo personal, pero alguna anécdota le he contado a Diego de mi trascender en esas etapas. Cierro con esto, les doy la bienvenida una vez más y les agradezco su paciencia para escuchar. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presencia. Decía el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, hablando de otro poeta, que purificó el lenguaje de su pueblo. Quiero decir acá que un historiador como Diego Massieri purifica con su historia la memoria de su pueblo. Y lo mismo vale... El aplauso para Diego. Lo mismo vale para Roberto Zurra, que acaba de hacer un extraordinario libro sobre el comando de organización, y también para Iciar, que estoy leyendo su voluminoso libro sobre Eva Perón, de la que hay muchas cosas escritas, pero la mejor claramente es la de Iciar Recalde. Dicho esto, me gustaría señalar algunos aspectos fundamentales. Ustedes saben que en la presentación de un libro no corresponde comentar en exceso los contenidos del libro, a los efectos de que ustedes lo lean y hagan su propio juicio. Pero está bien claro que Isabel defendió los principios de la doctrina nacional justicialista, que estaban encarnados en una realidad concreta, la realidad de una Argentina industrial, de una Argentina científico-técnica, y de una Argentina con una plenaria distribución del ingreso, una distribución equitativa de la riqueza. Los cuestionamientos que se hicieron en aquel entonces, no me refiero, por supuesto, al libre debate político, me estoy refiriendo a la agresión armada que sufrió el gobierno constitucional de parte de Montoneros, de parte del ERP, de parte de OCPO. Tuvieron todos un cometido que fue explícito, no estoy contando cosas que no hayan dicho los documentos.
provocar un golpe de Estado militar. El golpe de Estado que derrocó a Isabel también tenía un plan económico y también tenía un plan político. Era el plan de destruir la industria nacional, de destruir la columna vertebral del movimiento nacional justicialista, el movimiento obrero organizado. Entonces, libros como estos, en una ardua labor historiográfica, todos sabemos lo que nos cuesta. A nosotros no nos resulta gratis, porque el enemigo nos ve primero y nos reconoce. Nosotros, siempre y en todos los casos, tenemos tendida la mano de la paz para debatir con libertad. Pero muchas veces vemos cómo esa libertad es cercenada. Hay aprietes de una u otra instancia, no nos importa, la verdad está primero. Nosotros somos nada, lo que importa es sostener la verdad, porque sabemos bien, en esta hora particular que está viviendo la Argentina, que está en juego su existencia histórica. Recordar a Isabel es restaurar las cosas como fueron, y es prepararnos para los días que vendrán, que no van a ser fáciles en absoluto, pero hay que estar bien preparados, pertrechados, para discutir contra unos y otros. Espero que sean los marcos de la discusión. Nosotros somos pacíficos, no pacifistas, no creemos en esa estupidez, creemos en la paz, no en los Beatles ni John Lennon. Entonces estamos preparados, estamos pertrechados intelectualmente para eso, para defender las verdades. El libro, voy apenas a hacer algunos comentarios, muestra, entre otras cosas, la extraordinaria obra de gobierno de Isabel Perón, la obra nacional, la obra popular. Muestra el respaldo popular que tuvo Isabel Perón. También debo señalar que hubo un pueblo que la acompañó y hubo organizaciones que la acompañaron. Comando de Organización, Guardia de Hierro, Montoneros Lealtad, Encuadramiento, perdón si me olvido de alguna. Fueron organizaciones de la juventud importantes, populares, mayoritarias, que escucharon siempre la voz del pueblo argentino. Algunas perlas que quiero señalar y que están en este libro muy bien documentadas, y con esto termino. Sobre todo lo digo para esa juventud que quizá está en una orientación desde el punto de vista histórico o historiográfico equivocada. No me interesa los que están en el robo, les llegará su hora. Me interesa la juventud honesta que cree sinceramente que las cosas fueron distintas a como fueron. ¿Quién promovió el golpe de Estado? Vamos a hablar de los actores internos, voy a ser breve. Acá está muy bien la documentación. El Partido Comunista Argentino, primer golpista, primer respaldo de Videla. ¿Y quién lo dice? Diego Massieri lo dice. No solo lo dice, lo demuestra en los documentos. ¿Qué otro más? Lo voy a decir con todas las letras. Ricardo Balbín fue invitado a hablar marzo del 73 para proponer una solución, a hablar por cadena nacional. Las elecciones podían adelantarse ya para el mes de noviembre del 76, perdón. Y dijo, no tengo ninguna solución, ya la tenía. ¿Cuál era? Habían arreglado en la sociedad rural que los intendentes y los embajadores radicales continuaban. Y el secretario de la presidencia, Joffre, estuvo durante todo el proceso. Es el mismo generalato que luego entregó a sus hombres. Tuvieron que salir gente mayores, teniente coronel como máximo.
El mando no se delega. Eso es básico en un reglamento. El mismo generalato liberal entregó a su propia gente. Allá ellos. Nosotros asumiremos con la frente bien alta el gobierno peronista de 1973 a 1976. Gracias, Diego. Todo mi respaldo. Buenas tardes a todos. Bueno, no es común en la Argentina de hoy que en tan poco tiempo se publique la tercera edición de una obra. Es un hecho político y anecdótico importante para destacar. 3 ediciones en tan poco tiempo nos llama a reflexionar sobre el valor que tiene este libro, no un valor solamente histórico, sino un valor desde el punto de vista de la política argentina que nos ayuda a pensar lo que en realidad se está viviendo hoy y cuál es el espejo que nos muestra esta obra. Esto indica que en la Argentina no está todo perdido. O sea, lo último que hay que perder es la esperanza. Y nosotros que somos cristianos o católicos, tenemos la virtud de la esperanza como algo que no lo negociamos. Y entonces que la Argentina se dé el lujo hoy de publicar una tercera edición de un libro sobre la vida, obra de Isabel Perón, es un hecho que hay que rescatar y que hay que replicar. ¿Por qué? Porque no es fácil hoy en la Argentina publicar libros, mucho menos después de todas estas medidas económicas que nos van ahorcando día a día, donde el papel es caro, donde la impresión es cara y donde todo es absolutamente inalcanzable. Entonces este emprendimiento que Diego, con su espíritu batallador y con su juventud, que también rescatamos, como bien señaló el teniente coronel que lo presentó, es lo que nos da una gran esperanza para una Argentina mejor. Diego es un autor joven, pero ya no tan joven, porque un autor joven que se da el lujo de publicar Ni yanquis ni marxistas, el libro que le dedica a este otro impresentable que hace gimnasia y que es diputado, y luego la obra esta en una tercera edición ampliada, corregida, aumentada, con documentación realmente exquisita para los que nos gusta investigar. Eso demuestra que ya no es un hombre tan joven, que está, en cualquier momento te van a empezar a salir las canas, como nos salieron a nosotros, y ya vas a ser un viejo autor, ya sos un viejo autor para nosotros, algo valioso de rescatar, un viejo autor. Diego apela a documentos. La historia se tiene que escribir con documentos en la mano. Lo decía uno de los grandes maestros, Hugo Wast, hablaba de que la historia que no se escribe con documentos en la mano no es historia. Y Diego es un celoso escritor de la historia con papeles. No con papeles truchos, ni con copia y pegue, ni con censura. No, Diego va al hueso del documento, lo busca, se inquieta cuando no aparece, y si no aparece el documento, no lo suprime o no lo suplanta con su proyección ideológica, algo que hace muchos gente que escribe hoy en la Argentina. Y que obviamente son todos falsarios, porque en el fondo falsean la verdad histórica al hacer ficción, al hacer novela, porque hoy está todo muy confundido. Entonces hoy sale una novela histórica y toca hechos históricos verdaderos y otros falsos, entonces se instala la mentira. Lo hemos visto en esta película, que no la vi, gracias a Dios, la que hicieron sobre Eva Perón, ¿no es cierto? Los de Disney, ahora Disney y el señor Eloy Martínez son los que marcan la historia argentina. Bueno, para eso está Diego, para decir eso es mentira, eso es falso,
¿Por qué? Porque acá te ostento el documento no lo invento, el documento existe. Los papeles, a pesar de la censura, a pesar de la dictadura, a pesar del odio militar y milico, perdón si estoy en esta casa, pero no lo puedo evitar de decir, perdón, digo, si me echan. La realidad, ¿cuál es? Es que han hecho desaparecer montones de papeles. Y si algo de eso sabe la pobre Isabel Perón, es cómo la han vejado en la cantidad de allanamientos que han hecho en la morada de Naval Manzano y en Gaspar Campos. Se llevaron absolutamente todos los papeles de Naval Manzano en un allanamiento que ordenó el juez Sarmiento, ¿no? El juez Sarmiento, Rafael Sarmiento, y otro allanamiento que hicieron en Gaspar Campos. Y se llevaron todos los muebles y todos los papeles que había. Esos papeles, algunos aparecieron, porque son tan bobos estos tipos, que si quieren hacer desaparecer, pues hacerlos hace desaparecer. Se los prendes en un horno y los quemás. Por suerte algunos han aparecido en el archivo de la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Es correcto, digo? Pero bueno, sobre la década del 70 se escribieron muchos libros. Y está como de moda hoy, ¿no? Los 70, todos hablan. Periodistas de investigación, periodistas de no investigación, pero que son de divulgación, autores que tienen sus memorias y que recuerdan aquellos años. Todos hablan. Ahora, no todos dicen la verdad. Diego dice la verdad. Diego dice la verdad a rajatabla y se enfrenta a los falsarios de la historia. Y presenta esta tercera edición como para decir, dejen de mentir. Y nosotros somos los responsables de evitar que se siga mintiendo en la difusión del libro de Diego. Y por eso estamos hoy acá acompañándonos en esta tercera edición. Es cierto que Isabel Martínez de Perón, una mujer muy lamentablemente abandonada por el pueblo argentino. No digo de todo el pueblo honesto, sino estoy hablando de la Argentina, cómo maltrata a Isabel Perón. La maltrata primero porque está proscripta, no puede volver a la Argentina, no puede disponer de ningún bien. Es una mujer como si fuera una delincuente, como si los que nos gobernaron después de ella no serían delincuentes, como los que los gobiernan ahora con todos sus negocios corruptos no serán delincuentes. Ellos están todos libres y caminan por la calle con gran libertad, impunes, porque la ley no los toca, porque la justicia no los condena, y si los condena no van a la cárcel, porque están viejos y van a su prisión domiciliaria. Pues bien, Masseri responde todas estas acusaciones y sale al cruce de todas estas falacias que estos libros que se dedican al 70 publican. Y precisamente lo hace con excelente don de historiador, porque tiene esa ya, al margen de ser colega abogado, los abogados tenemos algo de historiadores porque usurpamos a veces los títulos. La realidad es que Masseri indaga la historia y la deja exhausta a la historia. No le deja posibilidad de que se escape absolutamente nada por esas endijas o por las rejillas de la mentira, sino que él precisamente se la lleva puesta haciendo el trabajo que hace. Perón, en el lecho de muerte, el 1 de julio del 74, antes de morir, le toma la mano a su esposa y mirándola con ternura le dice: ahora llegó el momento de demostrar tu aprendizaje. Perón muere a las pocas horas de esas palabras que pronuncia el general en el lecho de muerte. Y ese aprendizaje Isabel lo pone en práctica de una manera inédita. Primera mujer presidenta del mundo, pero ella toma una papa muy caliente porque la Argentina estaba sometida por los intereses imperialistas para que la Argentina se produjera un gran conflicto social. No solamente los comunistas son los que conspiran, sino que conspiran los imperios queriendo que la Argentina se desintegre entre hermanos.
Y eso es lo que Diego también acá lo prevé y lo demuestra. Por eso las medidas no le perdonan a Isabel ciertas medidas que ella tomó, enfrentándose cuando hace esa reunión en la Antártida Argentina, cuando se enfrenta al Imperio Británico. Había que enfrentarse al Imperio Británico. No tantos presidentes se han enfrentado. Y los pocos que le han hecho, así nos ha ido. Isabel es una de las que con gran coraje se enfrenta al Imperio Británico, no reconoce los derechos de los ingleses sobre las Malvinas y pone bandera argentina para defender la industria nacional, defender a los trabajadores, crear fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, como bien Diego demuestra. Esta es una biografía apasionada, es una biografía donde Diego nos contagia ese apasionamiento que tenemos cuando hablamos de estas cuestiones y que nos hierve la sangre ante tanta injusticia que hay sobre la pobre Isabel. El libro vale la pena de punta a punta. Solamente, Diego, te quiero agradecer la obra que has emprendido y contá con nosotros siempre. Bueno, yo soy Cia Recalde, a pedido del compañero. Bueno, yo voy a hacer muy breve las presentaciones de los libros. Centralmente uno viene a escuchar al autor. Yo vengo teniendo el honor reiterado de haber acompañado a Diego desde la primera edición allá en la Casa de los Trabajadores, en la Confederación General del Trabajo, y en una segunda edición que armamos conjuntamente, y esta tercera que está en algunas zonas revisadas, ha integrado nuevos documentos. Les decía, una presentación de un libro es fundamentalmente una invitación a lectura. Como bien dijo Pablo, lean el libro, uno no va a hablar estrictamente del contenido. Pero yo considero que este libro de Diego es fundamentalmente un enorme acto de justicia histórica. Si uno tendría que definir, bueno, ¿qué es esta biografía tremendamente apasionada que uno le hace hervir la sangre cuando recorre las páginas? Que es realmente un acto de justicia histórica. Con la señora de Perón, con su doctrina y fundamentalmente con la Argentina. Centralmente porque los argentinos que amamos profundamente a nuestra patria sabemos que históricamente el enemigo antinacional ha sabido siempre que la única manera de derrotar profundamente una nación no es meramente a través de medios materiales, sino... A ver, ¿me desarmas esto? Me queda alto el pie. Sino centralmente metiéndose hondo en su ser nacional, destruyendo el espíritu de la Argentina. Y sin duda de eso se trata lo acontecido en la Argentina del año 76 a esta parte, a sangre y fuego, después a través de una democracia estrictamente formal que permite explicar que en un país rico en alimentos y productos naturales la mitad de los argentinos vivan de revolver en la basura. En el país que tuvo como lema que los únicos privilegiados eran los niños, la mitad de los niños, y les diría en la provincia de Buenos Aires, más del 60% de los niños no coman. Entonces, ¿qué acontece en el 76? Una guerra integral contra la Argentina que centralmente a partir del 83 se lleva adelante a través de una corriente cultural liberal progresista que hace primar el más cruel liberalismo y todos los antivalores que priman en la actualidad, y que se dedicó fundamentalmente a falsificar el pasado de los argentinos, sobre un pasado falsificado donde los patriotas son denigrados, tergiversados, borrados o lisa y llanamente asesinados, y los liberales en el arco derecha e izquierda son vanagloriados por todo el aparato del colonialismo cultural. ¿Y de qué estamos convencidos los que amamos profundamente la Argentina? Que difícilmente la Argentina pueda volver a ser una unidad de destino, reencontrarse con su origen y con su sentido de misión sin
centralmente encontrarnos con la verdad de dónde venimos para poder explicar dónde estamos parados y centralmente para reconstruir un porvenir distinto. Y en este punto aparece la voz valiente de Diego, que emprende la tarea, Ignacio lo decía, lisa y llanamente, de hablar de lo que nadie se atreve a hablar. Yo vengo a dar clases en la Universidad Nacional de La Plata, donde enseño literatura argentina, y el lugar común en la cosmovisión de mis estudiantes de entre 20 y 30 años es que del 73 al 83 hubo una dictadura en Argentina. Pasan de largo el mejor gobierno después de los 10 años de revolución justicialista que tuvimos los argentinos. Porque quizás los microclimas nuestros, donde estamos todos de acuerdo, creemos que hay cuestiones que medianamente están saldadas, pero el aparato de la cultura, de las instituciones estatales y el aparato de la prensa y gran parte de la basura historiográfica sigue asentando una falsa historia. Y esta voz valiente de Diego, ¿qué se propone, lisa y llanamente? Testimoniar la verdad de Isabel Perón, que es la verdad de la Argentina postergada, que es la verdad de Juan Domingo Perón y de la Revolución Justicialista. ¿A través de qué? Un trabajo pormenorizado, documentado, muy apasionado, de la que fue, para los justicialistas en su conjunto, junto con Eva Perón, la mejor discípula del general Perón. Y de hecho, a diferencia de Evita, le tocó compartir con Perón los años más difíciles, los años duros del destierro, persecuciones, dramas económicos y el profundo dolor, digamos, de estar lejos de la Argentina. Entonces el libro traza un pormenorizado itinerario hasta llegar a su gobierno, hay que decirlo, de la primer presidente en el mundo. Lo que no había logrado Evita enferma lo logra Isabel, por más que se continúe negando su investidura presidencial y algunas figuras del progresismo se denominan a sí mismas como primer presidente mujer en el país. Y el libro traza muy bien un itinerario que tiene que ver con encarnar una lealtad total a la figura de Perón, que para nosotros es sinónimo de lealtad a la Argentina, a la defensa de la soberanía y del patrimonio nacional. Y encarna el último gobierno justicialista en términos integrales que hizo a favor del país y de nuestro pueblo en un cortito tiempo, hackeada por izquierda y derecha, lo que ningún gobierno del 83 esta parte hizo en un siquiera ápice. Y que explica, insisto, que en este país rico existan tantas desigualdades, lisa y llanamente porque desde que se la derroca Isabel Perón en Argentina gobierna el esquema de Martínez de Oz de saqueo económico y hambre para la Argentina, mismo sistema económico que la derrocó, secuestró, torturó y denigró al día de hoy, que de hecho la mantiene en nombre lamentablemente de su misma identidad política y la de su marido, exiliada en España. Y que además tuvo la valentía, y esa es la zona, creo, que genera mayor dolor para los argentinos de bien, tuvo la valentía de no renunciar al gobierno porque se había comprometido con Perón y con el pueblo argentino a cumplir hasta el último momento el modelo argentino para el proyecto nacional, último diseño estratégico de la Argentina potencia. A posteriori cumplió una condena injusta, no obstante del 83 esta parte, los 24 de marzo, nadie recuerda a Isabel Perón. No hubo ni hay derechos humanos para Isabel Perón. No hubo todas esas sandeces de la sororidad y estas cosas de la contracultura feminista para Isabel Perón. Y Diego lo explica con claridad. ¿Por qué no hubo todo eso? Lisa y llanamente porque era guardiana de Perón y de su doctrina, y el objetivo del 76 tuvo que ver con destruir el justicialismo. Su doctrina, que es un humanismo cristiano, la comunidad organizada y la tercera posición. Y además, con un aporte, en general las comparaciones son bastante
odiosas, tuvo además Isabel la grandeza de reactualizar la pata vinculada a las mujeres del legado justicialista de Evita, y de hecho nos señaló a los argentinos gran parte de los dramas que nos explotan en las manos, que se venía por el control demográfico en nombre de la identidad del justicialismo. Se promulgó la aberrante ley del asesinato de bebés, llamó, alertó con que entraba en Argentina el narcotráfico, esto es, que avanzaba todo el arsenal contracultural de guerra contra el país. Y eso es lo que Diego sintetiza en este libro maravilloso y que, insisto, que llama a uno le hierve la sangre, no hay mejor metáfora. Y yo voy a cerrar con un pequeño pasaje, una cita del que considero que es el mayor pensador católico argentino, Leonardo Castellani, que tuvo con la señora también un ir y venir de cartas que son muy, pero muy lindas. Mirá que Castellani el justicialismo le había costado en muchos puntos, ahora con la señora de Perón le agradece la unidad nacional y que venga a salvar a la Argentina de la guerra integral entre derechas e izquierdas. Y dice Castellani: seguimos hablando para que siga respirando la patria. Mientras habla una nación no está muerta aunque esté con el alma en un hilo. Lo que decimos no vendrá a ninguna consecuencia ni producirá nada, sea. Pero solo en medio de la oscuridad nuestra nación necesita hablar alto porque no tiene miedo. Para que el día de mañana, cuando el historiador diga la prepotencia del dinero y la furia de la ambición con el carnerismo de la ignorancia y el miedo hicieron meter la cola entre las piernas o agitarle en innobles alemas a todos los argentinos, para que entonces se pueda decir, y esto ha expresado claramente en la tarea de Diego en este libro, no a todos, por eso hablamos, por eso seguimos. Gracias. Bueno, buenas noches. Obviamente primero voy a agradecer a todos los aquí presentes. La verdad, uno valora a los amigos, a gente por conocer. La vida siempre da estas sorpresas. El primer agradecimiento, lógicamente, para los anfitriones por permitirme estar en esta hermosa casa. Mi reconocimiento, en primer lugar, por supuesto, a los veteranos que defendieron nuestra soberanía nacional, algunos con sus huesos, con su sangre, con su espíritu y con su lucha, a los que continúan al día de hoy, son testimonio de soberanía nacional. Mi reconocimiento, mis agradecimientos hacia ellos. Mi agradecimiento total a quienes me acompañan aquí en la mesa, el doctor Ansaldi, el doctor Complet, la licenciada Recalde, gente que quiero muchísimo. Isiar, como una hermana que desde el primer momento me ayudó en este cometido de una reivindicación a la primera víctima del proceso de reorganización nacional, muchas veces censurada, omitida, o cuando se la habla siempre es para denostarla con alguna calumnia o algún tipo de injurias. También quiero comentarles que iba a estar presente también con un mensajito de la señora, su sobrina, que es la única familiar que habla con ella, y por una cuestión de salud que ya venía, y bueno, fue deviniendo en alguna suerte de que se puso peor en estas últimas horas, les deja todos sus saludos y luego veremos cómo transmitir ese saludo que también era muy bonito tenerlo presente, como la señora en su momento había hecho cuando lo presentamos en la CGT. Dicho esto, para comenzar, y no quiero abrumar mucho, para ver si hay algún espacio de intercambio, que eso es lo que siempre me gusta, porque en la construcción y en el debate siempre uno se enriquece más en esto que es la dialéctica. Hoy, 21 de septiembre, además del Día de la Primavera, del estudiante, en rigor de verdad hace 68 años que Perón arriba a la cañonera Paraguay, llevado por los mayores Cialzeta, Renner, previo paso por la embajada del Paraguay,
de nuestros hermanos paraguayos que también se portaron siempre con el general Perón. General que era también de ellos, general de sus ejércitos, ciudadano paraguayo. General Perón en todos sus documentos, a mí la señora de Perón me regaló la libreta de casamiento, el testamento del general Perón del año 68, en donde en todos los documentos públicos, notariales, Perón exhibe su pasaporte paraguayo. Me llamó la atención. En absolutamente todo se invoca la ciudadanía paraguaya. Esos documentos están en esta edición incluidos porque son interesantes. En todas los invoca. En este derrotero del general que estaba en esta cañonera, la Paraguay, después la Humaitá, comienza el proceso de negociación con los usurpadores del poder. No se le permite llegar hasta Asunción del Paraguay vía Paraná, porque los mismos que alegaban cierta cobardía en la actitud pacifista de Perón de renunciar a la lucha, no a la lucha, mejor dicho, que no haya derramamiento de sangre como él dijo y que el tiempo le dé la razón, temieron que esto iba a generar revueltas en todo el litoral argentino a su paso, porque temían de que hagan un acto político en torno al derecho de asilo del general Perón que representaba estas cañoneras. El general Stroessner, el pueblo paraguayo, le envía la famosa hidroavión con uno de los mejores pilotos, Leo Novak. Todos es en vísperas de esta fecha, específicamente desde hoy en adelante. Ahí empieza el exilio del general Juan Domingo Perón por casi 18 años. En este exilio es donde el general Perón conoce a su tercera esposa, María Estela Martínez de Perón. María Estela, nuestra Isabelita para los peronistas, a diferencia de otra gran mujer que fue Aurelia Tizón, gran mujer que ha hecho gran labor con el general cuando tuvo su tarea en Chile. Aquí tenemos a un experto de la relación, el doctor Coplet, que ha hecho una magnífica obra y que valoro mucho, como también se rescata a la primera esposa del general Perón. Y a diferencia de Eva Perón, Isabel no lo conoce al general en su época de esplendor, de mayor esplendor político. Al general lo conoce en la absoluta pobreza, y esto dicho por ella, que luego lo puedo contar de uno de sus testimonios y anécdotas de cuando viajé. Lo conoce en su pobreza, él se va con $57.000 de Argentina, a pesar de que decían que tenía un gran tesoro, que tenía propiedades por doquier, etcétera, etcétera. Las propiedades del general Perón en esta obra, de forma inédita, se encuentran porque está el testamento del general con que él, es lo que él tenía y lo que él manda a reclamar como exiliado político en su momento. Más allá de eso, como les dije, la señora Isabel lo conoce en el medio de la pobreza y de los atentados. El general Perón sufrió en Centroamérica 4 intentos de atentados. Uno de ellos, una bomba debajo del capot de su Opel, que hiere drásticamente en el brazo a un gran leal que algún día creo que el peronismo genuino debería reivindicar o hacerle un verdadero monumento, por lo menos espiritual, que fue Isaac Chilavert. Todo hace presumir, agradezco en eso a su hijo que me ha proporcionado en su momento algunas fotos, eso hace presumir que la bomba la colocaron luego de que el automóvil fue a una estación de servicio. Dicho esto, también el gobierno panameño desbarata una operación de unos sicarios y mercenarios, mano de obra a sueldo del gobierno golpista argentino. Eso fue un escándalo internacional, fue denunciado internacionalmente. Digo todo esto porque pareciera ser que estas historietas, estos pseudo documentales que aparecen siempre contra la señora de Perón, María Estela Martínez, siempre la hacen ver como una revista o como alguien con intenciones de popularizarse, cuando en rigor de verdad los propios que vivieron junto al general, algunos genuinamente, otros también con verdadero interés o con intereses inconfesables al lado de él que luego defeccionan. Lo cierto es que en este contexto la señora de Perón
cuando era su secretaria, conoce al general. Yo traté de ampliar, porque hay una foto de muy mala calidad, por los años, por supuesto, por el agua, por el paso de la humedad. La primera foto que el general Perón tuvo con Isabelita, y es una foto muy significativa. La traté de ampliar, es esta, es mucho más chica, pero se la ve a Isabelita cocinándole fideos. Mientras decían que tenía un gran tesoro, la señora me ha contado que cuando ella conoció al general, a veces comía papa hervida, a veces racionalizaban los bifes, porque acá la preocupación del general, hasta que verdaderamente el general Trujillo lo ayuda con algún dinero, era racionalizar también el dinero que tenía en el bolsillo, porque hasta cuando el dinero se acaba, más allá de la contribución de los aportes, de la gentileza de los compañeros. Aquí luego vamos a hablar, hay presentes que me honran, que han vivido en Puerta de Hierro y que creo que han conocido todas las vicisitudes que el general atravesó. Y esta imagen es muy significativa, por cuestiones editoriales la traje aquí porque, bueno, no se puede mejorar mucho porque es del paso de la humedad, como les dije, pero se ve a Isabel cocinándole fideos. Y me viene esa anécdota de ella de que la dieta de cómo eran ellos en la preocupación de faltar esta circunstancia. ¿Y por qué empiezo con lo de la fecha de hoy y el exilio del general? Empiezo con esto porque junto con el exilio, a los pocos meses, no solo aparece esta situación en donde se lo trata al general Perón como el tirano prófugo y todo ese tipo de motes, sino que empiezan los agoreros de la libertad y el liberalismo, de ese liberalismo bobo que muchos preconizan, y no es más que el liberalismo de la libertad de la comadreja y el lobo con la gallina en el gallinero, porque esa es la libertad de la que ellos preconizan, generan una legislación aberrante, que es la de la proscripción del peronismo. Que una persona en nombre de la libertad no pueda decir apellidos, nombres, cánticos, marchas. Esa es la libertad que preconizaba. Y yo creo que hablando de proscripción, porque la señora Isabel tiene el apellido Perón, es símbolo de la proscripción actual, porque como bien dijeron quienes me acompañan, la señora de Perón hoy prácticamente está proscripta de la historia. Yo siempre digo que hay dos proscripciones aberrantes en la historia argentina. Primero, la de la memoria de la señora Perón, que ni siquiera tiene el busto que le corresponde por reglamentación en el hall de honor de la Casa Rosada. El segundo hecho aberrante de proscripción es, nosotros acá los que estamos en el ámbito de la abogacía, no me va a desmentir Ignacio, sabemos porque ni se estudia en las universidades, que es la abrogación de una Constitución Nacional mediante una proclama militar. No una derogación, una abrogación, porque vinieron ciertos militares, no todos,